Bienvenidos a la Universidad Privada Telesud. Quienes hablan es el profesor ingeniero Andrés Mercado. Conmigo estamos llevando el curso de Arquitectura del Computador. En esta unidad, la segunda unidad, vamos nosotros a esbozar todos los trabajos de los elementos esenciales de una computadora. Vamos a ir aprendiendo, por ejemplo, el gabinete, también conocido como case, donde van a ir los elementos como la placa, el disco duro, la forma de cómo conectarlos, cómo armarlo, cómo diferenciar un gabinete del otro gabinete. Los microprocesadores, que es un elemento esencial dentro de la computadora, ¿no? ¿Qué tipo de procesadores? Vamos a ver su historia, vamos a ver nosotros cómo fueron evolucionando diferentes tipos de procesadores y cómo fue aumentando su velocidad hasta la actualidad. Vamos a ver ahora también la memoria RAM, ¿no? Los tipos de memoria RAM, la memoria RAM que se pone dentro de la computadora, cómo comparar una con la otra, cuándo usar una con diferentes tipos de placa, ¿no? Y en el último tema, que es el cuarto tema, es la placa principal, también conocida como motherboard, ¿no? O placa, ¿no? Placa base, donde vamos a ver diferenciar los circuitos de la placa. Vamos a trabajar con todos ellos. Bien, en este caso vamos a ver el primer tema, ¿ya? El primer tema es el gabinete, también conocido como case. Case normalmente es cuando se compra, ¿sí? El case es la parte donde va almacenado toda, ¿no? Va almacenado todo lo que es el disco duro, la placa, como hablamos en un momento. Vamos a ver un gabinete. Bien, acá tenemos un gabinete. Este gabinete, ¿no? Un gabinete normal, un mini torre normal, manual para poder levantar. Acá tenemos sus tornillos de sujeción que nos permite colocar y poner la tapa, ¿está bien? Colocar y poner la tapa del gabinete. Vamos a ver sus partes de un gabinete. Simple y llanamente, este gabinete es un mini torre. El gabinete tiene, por ejemplo, sus bahías, las bahías de 5 1/4, donde nosotros vamos a colocar, ¿no? Por ejemplo, una lectora, ¿no? Una lectora, y tenemos dos puntos de atornillaje. El punto de aquí, donde podemos atornillar la lectora, y el otro punto que es el otro lado, el otro flanco, aquí, para sujetar. Muy bien. La bahía de 3,5, que se encuentra en la parte de abajo. Aquí van a ir todos los discos duros, como tenemos este de acá a la mano. Vamos a poder ver este disco duro y lo podemos colocar en la bahía de 3,5. Correcto, aquí van atornillados. Se recomienda que se atornille por los dos lados. ¿Por qué se recomienda que se atornille bien y por los dos lados? Simple y llanamente porque este es un elemento que tiene un motor y el motor gira. Al girar el motor, ya produce un movimiento y una vibración. Entonces eso puede hacer que los tornillos se suelten y esto se... ¿Ya? Otra cosa importante también a la hora que coloquen ustedes el disco duro en la bahía, ¿ya? Es de que no deben poner uno al costado del otro, siempre deben dejarle un espacio para que esta parte de acá, que se llama la lógica, ¿ya? La lógica tenga ventilación. Muy bien. El gabinete, como estamos viendo acá, tiene las conexiones. Va a venir acá su fuente de alimentación, como vamos a ver dentro de un momento. Listo. Vamos a ver ahora los gabinetes, ¿ya? Como ustedes van a poder ver en la pantalla, tenemos los gabinetes, el gabinete, ¿no? Mini Tower, Slim, de sobremesa. Después tenemos los diseños de propietario. Los diseños de propietario son aquellos que se determinan cada compañía. Por ejemplo, la Hewlett Packard, la Compaq, las HP conocidas como Hewlett Packard, tienen sus propios diseños, ¿no? Después tenemos el mini torre, ¿no? El torre MIDI,
¿no? El semitorre, la gran torre. Entonces, hemos visto nosotros los modelos. Ahora estamos con un gabinete y vamos a ver qué cosa tiene nuestro gabinete. Por ejemplo, la entrada USB. ¿Ya? La entrada USB, que esto es el que va conectado en la placa. Vamos armando, cuando abrimos la placa, yo les voy a enseñar cómo se conecta esto. Tiene una posición especial. Tiene, si ustedes podrían observar aquí, tiene 10 pines, pero uno tiene cerrado para poner la marca. O sea, los 8 pines de abajo son los que van a dar el voltaje, pero los últimos 2 solamente sirven para colocación. Esto va acá, con eso yo puedo utilizar los USB que tiene este gabinete en la parte superior. ¿Está bien? Muy bien. Tengo este de acá que es para el arranque, ¿no? Aquí está conectado, por ejemplo, para el botón de arranque, el botón de reset, ¿sí? Los LEDs que tienen aquí, también acá en esta computadora tiene unos LEDs acá, aquí metidos acá arribita, si lo pueden ustedes observar. Estos LED van a indicar, ¿sí? Con la placa van a indicar se prende cuando el disco duro está funcionando, ¿sí? O cuando la máquina está prendida. Todos esos LEDs y estos botones son con esta conexión. Muy bien. Veamos ahora nuestra fuente de alimentación. ¿Está bien? Dentro del gabinete. Lógicamente la fuente de alimentación va colocada en esta posición acá y va atornillada aquí. Este es para la placa. Aquí va atornillada. ¿Ya? Va atornillado y la fuente alimenta a la placa, como lo vamos a ver cuando armemos una placa en el siguiente tema. En antes esto lo que se me cayó, ¿ya? Esto de aquí es la conexión de la placa. La distribución de la placa varía, ¿ya? Como viste, antes vimos la placa, en los temas anteriores, hemos visto la colocación de la salida de video, la salida de video, la salida de sonido, la red, los USB, pero los fabricantes a veces no lo ponen en esa forma, lo ponen en otra. Entonces por eso es que viene esta plaquita para poder sacar dentro del case y se coloca en esa posición. Nada más es solamente para evitar que le entre polvo, ¿no? Porque normalmente uno lo puede sacar y colocar, pero va a quedar mucho espacio abierto. Entonces esto va a servir como una plantilla de lo que viene normalmente con la... No, esto normalmente viene con la placa, ya no viene con el case, ¿sí? Vamos a ver ahora, ¿no?, la fuente de alimentación. La fuente de alimentación me permite a mí alimentar, ¿no?, de corriente estabilizada, ¿ya?, estabilizada a la placa. La fuente de alimentación puede variar dependiendo de la cantidad de pines, ¿no? Puede ser, en este caso, como ustedes pueden ver, este de acá es de 24 pines, pero las más antiguas eran de 20 pines. Miren aquí, 24 pines y 20 pines. Lo único que se hace ahora es enganchar nada más eso para que ustedes puedan observar, ¿ya? Las medidas que hay aquí, ¿no?, ustedes la van a tomar, se las voy a presentar ahorita en pantalla, ¿ya? Como ustedes pueden observar, ven ahí ustedes, por ejemplo, uno de 20 pines, ¿ya? El naranja es más 3 voltios, positivo, ¿no? El rojo es 5 voltios. Todo lo que son de color negro se le llama masa, o sea, tierra, ¿no? Negro, negativo, ¿sí? Gris, power on, la masa, y sobre todo el color verde. Miren, en los pines, normalmente siempre empezando de arriba, el cuarto pin de la derecha es de color verde, ¿ya? Ese es el encendido. Eso lo vamos a ver dentro de un momento cuando ustedes van a poder observar. Yo agarro un aparato multitester y con eso puedo verificar si es que está funcionando. Veamos.
tenemos acá el de color verde. Sí, tenemos la línea de color verde. Esto lo coloco y lo punteo con cualquier cable de color negro, que es masa. Le pongo un puentecito, un cablecito, y esto lo enchufo. Y la fuente empieza a girar. Entonces me doy cuenta. Entonces inmediatamente agarro yo un aparato llamado multitester, ¿no es cierto? Lo pongo en voltaje de corriente continua. Esto tiene corriente continua, no corriente alterna. Y trabajamos con un voltaje bajo. Acuérdense que lo máximo que bota acá no son 12 voltios. Nada más, 12 voltios de corriente continua, ¿no? El amarillo, como ven ustedes aquí, el amarillo, color amarillo acá abajo, bota 12 voltios, junto con el color rojo, azul, que está en este lado de aquí, azul positivo, amarillo negativo. Estamos en la opción, el azul negativo y el amarillo positivo de 12 voltios. Entonces yo pruebo ahí y me debe de medir 12 voltios, ¿ya? Eso es cuando es 2, cuando es de 20. De 24 es lo mismo, lo único que se aumenta, ¿no? En esta opción de acá, en estos dos, ¿ya? Aumenta también un amarillo, que es, el amarillo es, ¿no? Positivo, 12 voltios. ¿Está bien? El amarillo 12 voltios, el negro, que es el punto común, o sea, la masa, el rojo, ¿ya? Que es de 5 voltios, y el naranja, que es de 3.3 voltios. Entonces, para poder medir cosas que también se le está mandando dentro de todos sus separatas. Ya, ahí está. La forma de medir la fuente de alimentación. Ahora, esa es la forma de medir la fuente de alimentación. Pero, profesor, ¿para qué sirve este negrito que está acá? Este de acá sirve para los discos duros SATA. ¿Lo ven ahí? La conexión disco duro SATA. ¿Y este para qué sirve, profesor? Esto de acá, como ustedes ven acá, este de aquí es el conector para los discos duros o para las lectoras IDE. ¿Ya? Las IDE más antiguas, lógicamente, podemos hablando de Pentium 4, Pentium 3, ¿no? Estos son los conectores. Ahora, ¿cuál de ellos le pongo? Pues tengo varios, mire, ve. Tengo como 4 o 3, no sé, acá tengo varios. ¿Cuál de ellos le pongo? Cualquiera. Pues un tomacorriente, ¿no es cierto? 12 voltios, 5 voltios y negro. Masa. Entonces puedo enchufar este. Y este chiquito, ¿para qué me sirve este chiquito? Este chiquito era para las antiguas disqueteras. Siempre lo traen porque de repente alguien por ahí tenga una disquetera, ¿no? Y lo pueden usar. Aunque he visto yo también que en algunas lectoras de DVD, ¿no? Están usando esta conexión. Pero es lo mismo, ¿no? Son como especie de tomacorrientes. Lo enchufas acá, lo enchufas acá, lo enchufas acá, lo enchufas acá, lo enchufas aquí, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no? Pero este de acá sí es un poquito diferente. Pero es lo mismo también, porque también tiene los cuatro cables normales, sino que el conector es para un conector SATA. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Está bien? Esa es la conexión. La fuente. La fuente, ustedes pueden ver, tiene una placa de características, que es lo que me va a determinar la potencia de la fuente. ¿Ya? En la placa de características me dice el voltaje. ¿Ya? Puede ser voltaje automatizado como este de acá, que soporta entre 110 y 220, ¿no? Pero hay algunas que solamente soportan 220. Están marcados, esta de acá está marcada con 220, ¿ya? Que es lo que usamos normalmente nosotros. Después acá, en la placa de características, también me dice, ¿no? La frecuencia. La frecuencia es la velocidad que tiene la corriente. No, acá se trabaja con 60 ciclos por segundo. 60 Hz. ¿Ya? Y la potencia de la placa, ¿no? La potencia, este es para una Pentium 4 de 200 vatios. ¿Ya? De 200 vatios. Hay más potentes, hay de 400, hay de 550. Lógicamente una
una placa que tenga mayor potencia, o sea, mayor bateaje, va a hacer trabajar mejor, ¿no? Poder alimentar más discos duros o alimentar alguna conexión, alguna cosa adicional que tengamos dentro de la computadora. Pero la estabilidad aquí es la misma, ¿ya? La estabilidad es la misma. Lógicamente, donde se resiente más por la potencia es en estos de acá, que son para las unidades de disco. ¿Ya? Ahí es donde se resiente el voltaje que se le da, ¿no? El voltaje es el mismo, perdón, el bateaje. 200 vatios, una fuente bastante baja, pero podemos tener una de 400. Si quieres tener una puerta, también conocida, ¿no?, en el mercado como el Super Power, es una fuente un poquito más pesada, un poco más cara, pero también esa fuente me va a dar la facilidad de poder manejar tranquilamente 4 discos duros de alta velocidad o lectoras o quemadoras que usan demasiada corriente. No, eso sí no vamos a tener problemas. Con esta fuente es solamente para una computadora que tenga solamente un disco duro, una lectora de DVD y nada más, ¿no? Porque es muy bajo su bateaje, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a lo que es, vamos a hablar de los case, ¿no? O sea, los gabinetes, hay diferentes formas, pero todos internamente tienen lo mismo, ¿ya? Los mini torres que nosotros más, los semitorres o mini tower que nosotros usamos, también podemos tener, ¿no?, el black town, el echadito, el de escritorio, el desktop de escritorio, ¿sí?, donde normalmente es echadito. Lógicamente eso usa otro tipo de placa. Mire, el case echado usa otro tipo de placa, ¿ya? No la placa normal que usa eso de aquí. Una placa LP, que lo vamos a ver cuando entremos nosotros en esta misma unidad, pero en un tema adicional, ¿no? Entonces, cuando uno quiere comprar un case, ¿ya? Normalmente el case viene con su fuente de alimentación. ¿Está bien? El case viene con su fuente de alimentación, viene con sus tornillos, ¿ya? Viene con todos sus tornillos y con sus aditamentos esenciales. Pero cuando uno compra una fuente aparte, lo puede cambiar, como estamos viendo, pero cuando uno compra el case, lo venden con todo y fuente. Entonces, cuando uno va a comprar un case, lo primero que tienes que pedir es, ¿no?, dependiendo de su bateaje, qué fuerza tiene la corriente en este de acá, cuántos vatios tiene para poder trabajar, ¿no? Entonces, a mayor bateaje, ¿no?, la fuente trabaja mejor, de verdad. Trabaja mucho mejor. Quiere decir que tiene más potencia, por lo tanto no van a sufrir ni el disco duro, ni las lectoras, ni tampoco la misma placa, ¿no? Por la placa sí, estas fuentes son muy susceptibles a picos de corriente. En cambio la Super Power son fuentes un poquito más costosas, pero te da la facilidad de poder trabajar con eso. Entonces, ahora han salido unos gabinetes especiales que son autentificados, ¿no? Autentificados por Microsoft, ¿sí? Que significa que solamente a la hora que tú compras el case, ¿no?, sabes muy bien qué placa tienes que usar. Intel, ¿no? Intel, y tienes que usar software Microsoft, ¿ya? Entonces, yo voy a poner una i7, no lo voy a poner en este gabinete porque esta fuente no le va a dar. ¿Ya? Necesito una fuente de 400 o de 500 vatios para una i3 o una i7. Esta está bien para una Core 2 Duo o para una Pentium 4. Una Pentium 4. ¿Está bien? Yo recomiendo que si es una Core 2 Duo sea de 300 o de 400. Y si es una i3 que sea mínimo 500. No puede ser menos, ¿no? Porque en realidad van a tener problemas a la hora de trabajar con la máquina. El disco duro se va a resentir y lógicamente estos elementos, cuando reciben poco voltaje y sufren mucho con el voltaje, no tienen suficiente potencia, ¿no? La lógica es la que se malogra. Bien, con eso hemos cumplido el primer tema, que se llama el tema de gabinetes, también conocido como case. Gracias.